Dios bendiga, me da mucho gusto verlos. Bienvenidos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, pero vamos recapitulando porque ahorita va a aparecer en las diapositivas. De hecho dice parte 3, trilogía de Semana Santa. La semana pasada, el domingo, iniciamos con la primera parte. Este viernes vimos la segunda y vamos a ver la tercera, ¿ok? De hecho, aquí en el pizarrón todavía está marcado o puesto una escena que dibujamos la vez pasada. Bueno, yo no la dibujé. Pero esta escena, ¿de qué es? De la entrada triunfal, ¿verdad? Muy bien, es correcto. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, esto fue una entrada triunfal, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿ok? Lo que vamos a ver ahora es lo que yo llamo otra entrada triunfal, ¿ok? La entrada triunfal de Cristo venciendo a la muerte, la resurrección, ¿ok? Ahora, vamos a borrar este dibujito de esta entrada triunfal, que es lo que vemos ahí en Jerusalén, y vamos a hacer otro dibujito, ¿ok? De hecho, Sara el día de hoy me va a apoyar. Yo creo que vamos a dibujar dos escenas ahora, ¿ok? Uno, lo que nosotros vemos en el mundo físico y lo que ocurre en el mundo espiritual también. Mientras ella dibuja, nosotros vamos a ir viendo algunas cosas. Primeramente, en 1 Pedro 3, 18 al 19, yo creo que algunos han leído este versículo, dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Y para qué murió Él? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Entonces, mientras en el mundo por afuera, lo que se había visto es que Jesús estaba ahí en una tumba, su cuerpo físico estaba ahí en una tumba con esa piedra. Jesús estaba aún obrando y aún estaba haciendo diferentes cosas estaban ocurriendo. Ahora, ¿se acuerdan que el viernes yo a todos les di un sobre con una carta? Bueno, los que vinieron, y los que no vinieron les platico. El viernes pasado, o sea, hace un par de días, a todos les di, bueno, no a todos, a muchos, les di un sobre con su nombre. Y les dije, en este sobre no lo abran ahorita porque pues es para ustedes y lo vamos a ver al final. Y ese sobre venía con su nombre, les dije, adentro viene una carta. Les preguntaba que ustedes qué creían que venían en esos sobres. Algunos me decían que dinero, que una ofrenda y cosas, ¿no? Pero, ¿se acuerdan qué fue lo que les dije que venía? Sí. Les dije, ahí viene en ese sobre, una carta con el pecado que ustedes los condena al infierno, ¿ok? Ese pecado que pues es su condena y que los va a llevar para el infierno. Les dije, a cada uno ahí les puse su pecado. Ahora, obviamente leímos un pasaje que está en Colosenses, que ahorita lo vamos a leer. De hecho, vamos a leerlo, si le podemos dar ahí. Dice Colosenses 2, 13 al 15, dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, todos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y al final del mensaje del viernes les dije, ahora sí abran sus sobres y vean ahí el pecado que los manda al infierno. Y lo abrieron y estaba en blanco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso representa que nuestros pecados, nuestros delitos, todos han sido perdonados. Esa carta de condena que nos pertenecía, esos decretos que están ahí contra nosotros ya no están, ¿ok? Fueron clavados ahí en la cruz, ya no existen. Y de hecho, varios de ustedes sintieron así como que alivio, porque cuando les dije, ahí les escribí el pecado de ustedes, muchos se asustaron y los vi como se estresaron y se preocuparon y vi sus caras. Pero después, ya cuando vieron que no había nada, vi su alivio. Y eso es simplemente una representación de cómo nos debemos de sentir de lo que hizo Jesucristo al ir y morir en la cruz, ¿ok? Sin embargo, su obra no termina simplemente en ir y morir en la cruz. O sea, no es de que eso es todo lo que hizo Jesús. Porque de hecho, está escrito en Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe.
¿Ok? Entonces, era tan importante morir por nuestros pecados como resucitar y vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque si simplemente Él hubiera muerto y ya en la cruz por nuestros pecados, pues a lo mejor a nosotros se nos borran, pero pues nos quedamos muertos para siempre. O sea, morimos y desaparecemos o quién sabe qué nos pasaría, como algunas ideologías de algunas personas que dicen, no, cuando te mueres no te vas al cielo ni al infierno, nomás desapareces. Pero eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, eso no es lo que Cristo ha hecho. Cristo lo que ha hecho es que nosotros, cuando nosotros tenemos que morir, enfrentar esa puerta, cruzar esa puerta de la muerte, ya no salimos al Hades, al infierno, al lago de fuego, sino que salimos al lugar de su presencia. Y ahorita es lo que vamos a ver. De hecho dice aquí, me voy a enfocar mucho en el versículo 15, porque dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vamos a ver el día de hoy, vamos a platicar un poquito de ese espectáculo público que ocurrió precisamente en esos días, ¿ok? En esos días que fueron entre la cruz y la resurrección. Vamos a ver el siguiente versículo en Hebreos 2:14. Fíjense, leímos, es más, vamos a regresarle un poquito. Dice ahí en el 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades. Ese versículo nos muestra que había poderes y autoridades. Obviamente, había gente, había espíritus, unas cuestiones espirituales que tenían poder y que tenían autoridad. Es más, yo les puedo decir, realmente el que tenía el poder sobre la muerte era Satanás. Como dice el siguiente versículo, ahora sí lo vamos a leer. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y tal vez nosotros no estábamos tan conscientes, a lo mejor yo, pero yo no estaba tan consciente de que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, era Satanás. Yo decía, no, pues Satanás nunca tuvo poder, ni autoridad, ni nada, nunca la ha tenido, nada de nada. Pero la Biblia nos explica que sí, Satanás sí era el que tenía el imperio de la muerte, él era el dueño de eso, él era el dueño de las puertas de la muerte, las llaves de ahí, de ese lugar. Él era el jefe, él era el dueño. Inclusive, cuando Satanás está platicando con Jesús en una ocasión, tal vez es Juan capítulo 4, si no me equivoco, Satanás habla con Jesús y le dice, la autoridad que me ha sido entregada. Entonces, uno puede decir, no, Satanás no tenía ninguna autoridad y él no tenía absolutamente nada de nada, él no tenía nada que dar, nada que entregar, porque pues él no era dueño de nada. Pero la Biblia nos explica que sí, él sí tenía autoridad, él sí tenía poder, y él sí era dueño de cosas, y él era el dueño del imperio de la muerte. Eso era lo que él tenía, Satanás, sí lo tenía. Entonces a veces escuchamos eso de que no, Satanás no tenía nada que ofrecer. Satanás sí tenía un imperio, sí tenía autoridad y sí tenía poder. Si no lo tuviera, Jesús no hubiera despojado de poder y autoridad de nada, porque pues, Satanás no hubiera tenido nada, hubiera sido como un indigente. Pero Satanás no era un indigente ni nada de nada. Él sí tenía poder y autoridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice que por medio de la muerte de Jesús, Él destruyó eso precisamente. Dice en Apocalipsis 1, 17 al 18, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, está hablando Juan, y él, Jesús, puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Quisiera que revisáramos eso un poquito. Dice, no temas, fíjense, esas son las palabras de Jesús, siempre cuando tiene un encuentro con las personas, con la gente, y la gente precisamente siente esa presencia, el Señor lo que les dice es no temas. Muchas veces lo vemos. Y dice, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa eso? Yo les pregunto, ¿qué significa que Jesús diga yo soy el primero? Dice, está diciendo, no hay creación, no hay nada sin mí. O sea,
soy yo la existencia original de todas las cosas. O sea, yo soy el primero y soy el último. O sea, yo soy Dios con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Yo soy Dios, siempre he sido Dios, siempre seré Dios. Yo soy el primero y yo soy el último de toda la existencia, de todo el universo, de todo lo que hay. Yo soy el primero y soy el último. Y dice, y soy el que vive. Y fíjense ahí las palabras de Jesús, y estuve muerto. Es verdad, él estuvo 3 días y 3 noches ahí en la tumba y estuve muerto. Dice, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjense, si vamos viendo y entendiendo estos versículos, porque vimos en Colosenses que él despojó a poderes y autoridades de todo lo que tenían, y que fue y que despojó a Satanás del imperio de la muerte. Y ahora en Apocalipsis vemos que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa esto? Esto tiene un gran significado para nosotros, porque significa que el día de hoy, cuando Jesús abra esa puerta para nosotros de la muerte, porque todos vamos a morir algún día, a lo mejor jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, quién sabe a qué edad vayamos a morir, pero todos vamos a morir. Y cuando nos toque cruzar esa puerta, pasar allá al otro lado, dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él abre una puerta para que nosotros ya no tengamos que ir para allá, para el Hades, para el lago de fuego, para el infierno, sino que podamos ir a su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar tan seguros? Porque Él tiene las llaves. Él tiene las llaves de la muerte. Él define qué es lo que se abre, qué es lo que se cierra para nosotros y en nuestra vida. Y a veces nosotros podemos tener mucho temor y mucho miedo a la muerte. Podemos tener mucho miedo a morir. Es más, ¿hay alguien que no tenga miedo a morir? El hermano Sergio, nada más. Él es bien valiente. Nuestro hermano Efraín. Nada de miedo. ¿Ok? Y está bien. De hecho, así es como debería de ser. No deberíamos de tener miedo. ¿Por qué? Porque debemos de confiar de que cuando nosotros pasemos, ya no estamos a la intemperie a ver qué va a pasar o a ver qué va a suceder. Sabemos quién tiene las llaves de la muerte. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Jesús. ¿Quién tiene las llaves del Hades? Jesús. Entonces, ¿podemos confiar en Jesús o no? Sí, claro que sí podemos confiar en Él. Por supuesto. Él, eso es lo que hizo. Él le arrebató a Satanás esas llaves de la muerte, se las quitó a Satanás. Y fíjense, y Jesús obviamente se las pudo haber quitado de 1000 maneras y de muchas formas, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es Dios. Pero fíjense Él cómo lo hizo. Él ve que todos nosotros somos pecadores, realmente somos pecadores, que somos sucios, somos inmundos, y no hay forma de salvarnos. Él pudo haber dicho, nada más porque yo digo, nomás porque sí, yo los perdono a todos y todos van al cielo. Y Él pudo haber hecho eso porque Él es Dios. Pero Él dice, hay que hacer justicia. Ellos han pecado, se tiene que pagar por ese pecado de estas personas. Han hecho mal, han lastimado, han hecho daño. Entonces, todo ese daño que han hecho, todo eso que merecen, yo lo llevo, yo lo cargo. No sé si recuerdan esa escena cuando Jesús está en Getsemaní. ¿Sí lo recuerdan y que está orando? Y que Jesús va cargando la cruz y todo eso. De hecho, si analizamos, vemos incluso a Jesús sufriendo bastante más que a los otros 2 ladrones que estaban en la cruz. No sé si han hecho esa observación. Jesús sufriendo bastante más. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente estaba en el punto de los golpes o del sufrimiento físico, sino que también estaba atravesando un padecimiento espiritual. Un padecimiento espiritual porque en ese momento Él estaba cargando. Ustedes, por ejemplo, nosotros cuando pecamos, ¿alguna vez nos hemos sentido mal? ¿Sí? ¿Y cómo nos sentimos? Pues así medio, así se siente feo, ¿no? Y ahora, imagínense si todos nuestros pecados que hemos cometido, de repente los sintiéramos así en un momento y se nos cargaran así. O sea, nuestro corazón caería así como en agonía, o sea, en un dolor muy fuerte. Ahora imagínense que ese peso de esa culpa, de todos esos pecados de nosotros, de toda nuestra vida y de toda la gente y de toda la historia, recaen sobre Él en ese momento y en ese tiempo.
Para él espiritualmente eso era algo pesadísimo. Más que la cuestión física y el dolor y los golpes y estar cargando la cruz y todo eso, era el aspecto espiritual de cómo él iba cargado por dentro. Nosotros a veces vamos cargados por dentro, a veces por fuera ni nos han pegado, ni nos han dado ni un latigazo ni nada, ni nos han pegado, pero en el corazón nos han dado golpes en el corazón y a veces vamos cargados por dentro. Y cómo nos sentimos, y nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Pues Jesús, en ese tiempo, cuando estaba llevando esa cruz, cargó con todo eso. Lo explica en Isaías 53. ¿Ok? Y lo clava todo eso ahí en la cruz. Todo eso ahí quedó clavado. Todo. Y entonces Él va, se dirige en este tiempo y ahora vence y hace un espectáculo público de Satanás y de todos esos demonios y de todas esas cosas. Vamos a ver el siguiente versículo. En Mateo 28, 18 al 20 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahí voy a hacer una pausa. Jesús, es esto que está diciendo, está en Mateo 28. Mateo 28 es el último capítulo del Evangelio de Mateo. De hecho, estos son los últimos versículos del capítulo y del Evangelio y de todo. ¿Y cómo cierra el Evangelio? Jesús declarando: yo tengo toda la autoridad, toda, en el cielo y en la tierra, toda la tengo. Y así es como termina el Evangelio, así es como se cierra esa parte. A veces nos lo brincamos y no le ponemos tanta atención, pero ¿cómo se cierra el Evangelio? Con la victoria de Cristo y Él declarando que Él tiene toda esa autoridad en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Él la tiene y le pertenece a Él. Él venció a Satanás, Él venció al diablo, Él venció el imperio de la muerte, que lo tenía el diablo, pero ya no lo tiene, ahora lo tiene Jesús. Y dice en el versículo 19: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto de aquí lo conocemos como la Gran Comisión, pero esto de aquí también es una declaración de victoria. Ustedes pueden ir a todo el mundo, y ustedes pueden ir y ustedes pueden hacer discípulos, y ustedes pueden bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo esto, porque toda autoridad me ha sido dada, y yo los estoy enviando a ustedes. Y ustedes pueden hacerlo. Y recuerden siempre, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la declaración de un vencedor, de un ganador, de un rey, que está hablando a las personas y les está diciendo: yo soy el vencedor, yo soy el ganador, yo tengo la autoridad, todo en el cielo y en la tierra, y yo estoy con ustedes. Y nos está invitando, cuando nos dice esto, a nosotros también vivir en victoria, a nosotros compartir el Evangelio y teniendo esa seguridad de que todo va a estar bien. No de que no vamos a sufrir, por supuesto que vamos a sufrir. Si Jesús sufrió, nosotros también vamos a sufrir. No está diciendo que no vamos a morir, por supuesto que vamos a morir, todos se mueren, pero hay victoria en las cosas que hagamos en esta vida, y cuando terminemos de hacer lo que tenemos que hacer en esta vida, nos espera un lugar en Él. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, Sara lo que nos dibujó aquí es una tumba vacía, es la piedra que ya se movió, que ya no está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Soldados romanos. Estos soldados romanos, imagínense, ellos estaban ahí en la guardia, ellos tenían que checar que nadie moviera la piedra, que nadie se metiera, que nadie hiciera nada. Y estos soldados romanos no eran personas nobles, no eran personas bondadosas y de gran corazón y todo eso. Eran realmente soldados, por lo que vemos de cómo se manejaba el imperio y el ejército romano, eran bastante sádicos y eran bastante violentos. Entonces, estos soldados ven que la roca se ha movido, y de hecho lo explican los evangelios, no vienen las diapositivas. Vieron a un par de ángeles, y se nos da la descripción de uno, y dice que estos soldados, supuestamente hombres valientes y fuertes y guerreros y todo eso, ellos tuvieron un temor así enorme de lo que vieron. ¿Por qué? Porque vieron al ángel remover la piedra, vieron lo que había ocurrido, vieron que Jesús ya no estaba ahí, que Jesús se había levantado, y ellos
fueron y le dijeron a los principales sacerdotes. A mí eso me llama mucho la atención porque los soldados no tenían nada que reportarle a los sacerdotes judíos o a los fariseos. Y sí, ellos a quienes reportan, pues es a Roma, a los gobernantes de Roma, a Pilato, al César, etc. Nada tienen que andar reportando a otros judíos. Pero van con los judíos, tal vez, esto es una interpretación mía, tal vez porque en su pensamiento se están dando cuenta y pensando, bueno, hay algo aquí de verdad. ¿Cómo puede ser que este hombre, que ellos lo ven como hombre, que se levantó, que ya no está ahí? Sin embargo, ellos cuando van y se acercan a las autoridades judías, a los sacerdotes les dicen, ustedes digan que vinieron los discípulos, que los discípulos movieron la piedra y que se llevaron el cuerpo de Jesús. Ellos saben que eso es mentira. ¿Y qué fue lo que hicieron los sacerdotes para decirles y convencerlos de que dijeran eso? Les ofrecieron dinero a todos ellos. Entonces ellos estaban en un punto en el que ellos podían cruzar a la fe. No sé si habían observado eso. Estos soldados, al ver la resurrección de Cristo, ellos estaban en un punto en el que podían dar ese paso de fe y entregarse al Señor. Pero, ¿qué fue lo que los detuvo? Que les dicen, di lo contrario, di que pasó otra cosa y te vamos a dar dinero. Ahora, si los soldados fallaban en su tarea o en su asignación que se les había dado, lo que les tocaba a ellos era la muerte. Ellos tenían que morir por haber fallado en su tarea asignada como soldados romanos de cuidar la tumba. Y sin embargo, imagínense, de hecho no se nos dice la cantidad, pero dice que fue una suma muy fuerte de dinero para que se le dio a cada uno, para que cada uno de ellos estuviera dispuesto a mentir, a negar lo que vieron con sus propios ojos y a estar dispuestos a que el gobierno romano los mate por su fallo, por su falla. Imagínense la cantidad de dinero que recibieron cada uno de ellos. Una cantidad enorme. ¿Cuánto dinero ustedes piensan que les pudieron haber dado a cada uno? ¿1 millón? Ok, fíjense, hay un número que a nosotros nos puede poner en tentación. A lo mejor si les decían, mira, soldado romano, te doy una moneda de 5 pesos. Pues el soldado romano iba a decir, no, pues 5 pesos, pues eso qué. Y o si le decían al otro, oye, mira, traigo 500 pesos. El soldado hubiera dicho, no, por 500 pesos no voy a arriesgarme yo a esto. Y si les hubieran dicho, bueno, 500 pesos no, pero te voy a dar 50,000 pesos. Dicen, no, pues de todas maneras, igual a lo mejor me muero, ¿y en qué me los gasto? Dicen, bueno, 100,000 pesos. Pues, híjoles. Y luego se los suben a 1 millón. 1 millón, pues bueno, pues a lo mejor con 1 millón, a lo mejor si tomo el millón y ya me escapo y dejo de ser soldado, me voy a otro lugar lejos de donde está el Imperio de Roma y ya yo empiezo a iniciar una nueva vida. Pero no, a lo mejor 1 millón todavía no. Y a lo mejor 10 millones, si les dicen 10 millones, pero a cada uno. Y entonces van llegando hasta un punto en el que ellos pueden doblarse para cambiar, para modificar su pensamiento de cómo ven las cosas, de lo que sucedió y de todo. El punto es que les llegaron el precio a esos soldados romanos. El dinero pudo. En vez de ellos dar ese paso de fe, hubo otras cosas que les ganó más que dar ese paso de fe. Y que lo que hubieran tenido era vida eterna, pero prefirieron lo presente, lo actual, los éxitos o, no sé, la prosperidad de este mundo que lo siguiente, que lo eterno. Entonces ellos quedan perdidos, tristemente. Dice en 1 Corintios 15, 53 al 57. Fíjense, y esto yo creo que es de nuestras conclusiones de este día. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero me llama la atención que dice es necesario. O sea, no dice porque se sugiere, porque es un consejo y una recomendación que lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. No dice es una sugerencia, ni dice se aconseja,
ni es una opinión. Dice, es necesario. O sea, tienes que. ¿Y de qué está hablando? De nosotros, de nuestro cuerpo. Dice que nuestro cuerpo, o sea, que es corruptible, nuestra carne de corrupción, se vista de incorrupción. Y dice, y esto mortal, o sea, nuestro cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. Yo les pregunto, ¿cómo es que nosotros, nuestro cuerpo, pasa a ser de mortal a inmortal? Muriendo. Fíjense, ¿se acuerdan cuando en el jardín del Edén, precisamente Adán y Eva pecan? ¿Se acuerdan de eso? Porque comieron ¿de qué árbol? Ok, bien. Porque comieron de ese árbol, sale del conocimiento del bien y del mal. Y había otro árbol también ahí. ¿Cuál era? El árbol de la vida. Y que Dios pone ahí unos querubines a cuidar ese árbol de la vida para que ellos no coman, ¿cierto? Eso, a lo mejor como nosotros lo podemos leer como un castigo, eso más que un castigo también es un acto de misericordia. Porque si Adán y Eva hubieran comido de eso, su cuerpo hubiera quedado en corrupción por siempre. Fíjense, dentro de todo, el hecho de que nosotros muramos nos ayuda a hacer una transición de nuestro ser. Dice del versículo 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y ahí voy a hacer una pausa. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte, lo que se supone que causaba, era el final, el fin de una vida, que hasta ahí llegabas. Pero ahí está haciendo una pregunta, ¿y dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte pasó de ser un final a ser el proceso para un cambio, para un nuevo inicio. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, ¿de qué tu sepulcro, tu tumba, tu muerte, qué poder tienes? No tienes absolutamente ninguno. O sea, ya no puedes tú hacer ningún daño. ¿Dónde está tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu poder? ¿Qué es lo que tú puedes hacer, muerte? La muerte ya no nos puede hacer nada. Nada. El sepulcro no nos puede hacer nada. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra lo que está bien, lo que está mal. Si nosotros rompemos esa ley, somos pecadores y merecemos la muerte. Dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, vemos una vez más, ¿quién fue el que cambia eso? La muerte, el sepulcro y las cosas, porque antes el sepulcro sí era, pues, el final de una vida, hasta ahí llegó y está condenado, se fueron al Seol y ahí se quedaron, o sea, están perdidos. No había escapatoria, no había salida, no había forma de que salieran de ahí. Pero en este momento sí hay una salida de ahí. De hecho, Apocalipsis lo explica. Dice, no, de hecho nos dice en muchas partes en la Biblia, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Si han leído eso, ¿no? Sí. ¿Cuándo es que los muertos en Cristo resucitan? Cuando Cristo viene, ¿ok? Entonces, cuando Cristo viene, todos esos muertos en Cristo resucitan. Y todos esos muertos en Cristo que resucitan, ¿a dónde van o qué es lo que hacen? Viven y les toca vivir el reino de Dios. Y primeramente es el milenio y después la eternidad. Entonces, todos esos muertos en Cristo no se quedaron en la tumba. O sea, si nosotros morimos en Cristo, nos vamos a un lugar a descansar y estamos bien, estamos en su presencia, pero vamos a volver a levantarnos y con un cuerpo mortal otra vez, con un cuerpo inmortal. ¿Nos vamos a levantar con un cuerpo corruptible? Sino de un cuerpo incorruptible. Fíjense, esto hasta nos debería dar una gran alegría y felicidad de decir, lo que para nosotros era para mal y nuestro final, Jesús lo cambió para nuestro bien. De tal manera que cuando morimos, descansamos, nos vamos a dormir, por así decirlo, estamos en Él y después somos levantados nuevamente para iniciar nuevamente una nueva vida, pero con un cuerpo nuevo. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque podemos iniciar una nueva vida con un cuerpo nuevo. Fíjense, Salmo 49, 7, 8. Esto es nada más para aclarar que lo que Cristo hizo nadie más lo puede hacer. Dice en el 7, dice, nadie
puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. No sé si lo habían leído esto, pero a lo mejor a alguien se le había ocurrido. Bueno. Jesús murió por muchas personas, pero yo voy a morir yo me voy a sacrificar por esta persona, y podemos a lo mejor decirle a Dios, Dios, a mí mándame al infierno por esta persona que yo amo mucho y que yo lo quiero, y yo tomo su lugar y yo me voy al infierno, que su alma se vaya contigo y yo me pierdo, o a mí mátame y que él viva. Y a veces se nos ocurren como que esas ideas de intercambio, ¿no? ¿Alguna vez alguien lo ha pensado así? Así como querer intercambiar lugares, ¿no? Y Dios en su palabra nos está explicando que no podemos intercambiar lugares. Dice, nadie puede redimir a su hermano, nadie puede. Y nos explica, dice, nadie puede dar a Dios rescate por él. O sea, no tenemos algo que dar para rescatarlo a esa persona, dice, porque la redención de su alma es muy costosa. O sea, simple y sencillamente no tenemos con qué pagar o redimir el alma o la vida de alguien más. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nos gustaría y nos encantaría a lo mejor, pero no tenemos con qué. Es como, por ejemplo, yo puedo ir y me puede gustar una casa así bien enorme. ¿Cuál es una colonia así bien padre? Aparte de Parques del Bosque, por supuesto. Puerta de Hierro. Puerta de Hierro. A mí me puede encantar una casa así enorme, así increíble ahí en Puerta de Hierro, y llegar ahí. Yo quiero esa casa, y me van a decir, pues es muy costosa. No, pues te doy todo lo que tengo. Pues son 20 pesos. Me van a decir, no te alcanza, no tienes. Y les voy a decir, bueno, te voy a dar así todo lo de la quincena, es más, todo lo del mes, es más, te voy a dar todo lo del año. Me van a decir, no te alcanza, no tienes para comprar esta casa. Simplemente y sencillamente no lo tienes. Les puedo decir, bueno, voy a trabajar y voy a ahorrar dinero toda mi vida. Y me van a decir, pues ni trabajando toda tu vida te va a alcanzar. No tienes, simplemente no tienes. Y eso es lo que Dios nos está diciendo y lo que nos está haciendo saber. Nosotros no tenemos lo suficiente como para pagar o para redimir un alma. No lo tenemos. Y podríamos decir, bueno, es que es alma por alma. Yo doy la mía por la de él. Nosotros no somos perfectos ni libres de pecado. Nosotros ya tenemos corrupción. Somos, por así decir, como un intercambio defectuoso, por así decirlo. Es como si dijéramos, te cambio esa casa enorme en Puerta de Hierro por una casa toda agrietada, con fallas, que tiene goteras, que ya se rompieron las tuberías por aquí y por allá, y está bien sucia y mugrosa y tiene los cristales rotos, y ya se está cayendo, ya tiene fallas estructurales. O sea, simplemente no podemos intercambiar una por otra porque pues tampoco es como que esté bien a ese nivel. Entonces, simplemente Dios nos hace saber eso, debemos abandonar el intento para siempre. Y esto está escrito desde el Antiguo Testamento para que la gente cuando lo viera supiera que no pueden redimir el alma de su hermano, no pueden dar a Dios rescate por él. Nadie puede, excepto ¿quién? Jesucristo. Y el único que sí podía redimir el alma de alguien, él lo hizo. Y saben, no solamente redimió el alma de una persona. Dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y en los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjense, y eso muestra la grandeza y la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera sido solamente un hombre bueno, un hombre sin pecado, hubiera podido redimir ¿cuántas almas? Una por una. Pero si Jesús con su muerte es capaz de redimir un montón de almas, que ninguno de nosotros puede redimir ni siquiera una, y Él puede redimir millones, eso nos muestra el nivel y la magnitud de quién es Jesucristo, en dónde está Él, dónde estamos nosotros. Y Él, el único que podía hacer eso, Él lo hizo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Con esta terminamos. Juan 14, 2 al 6. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque dice, voy a preparar un lugar para ustedes. A lo mejor hoy en día alguien se pregunta, salud, a lo mejor alguien se pregunta, bueno, Jesús resucitó, pero pues yo para creer tengo que verlo y pues no lo veo, ¿dónde está Jesús? Etcétera, etcétera. Y como yo no lo veo ahorita aquí, pues yo no voy a creer en él. Jesús nos explicó, de hecho él cuando resucita está 40 días con las personas, con todos ellos, en diferentes actividades, comiendo, platicando, cocinando. De hecho les hizo el desayuno allá a los discípulos, en la playa, diferentes cosas, diferentes eventos. Y cuando él parte y él se va, él nos explica por qué parte y por qué asciende. Dice, porque va a preparar un lugar para nosotros. ¿Sí se fijan? Jesús trabajando todo el tiempo, porque trabajó desde siempre, desde la creación. Después vino, trabajó toda su vida, después viene, entrega, y aun cuando él muere, aún va y trabaja, vence y quita las llaves de la muerte a Satanás, al diablo, ese imperio de la muerte que había. Y después asciende, resucita, y después va a preparar un lugar para nosotros. Cómo Jesucristo está obrando todo el tiempo en las cosas. De hecho, aquí, muchísimas gracias, Sara. Aquí podemos ver cómo Jesucristo, y aquí Sara hizo las almas, súper bien. Cómo Jesucristo en todo tiempo fue y estuvo haciendo las cosas, él siempre ha hecho su obra y nada, nunca, nadie lo ha detenido, jamás, nunca, nunca. Entonces, dice, voy a preparar un lugar para ustedes. En Apocalipsis, no sé si ustedes han visto, han leído, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No sé si recuerdan esa parte. Eso está hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva. No está hablando del mismo planeta Tierra. No está hablando del mismo cielo que nosotros volteamos a ver el universo. Hay otra tierra nueva, con otro cielo distinto, otro universo distinto, y de hecho se nos da características de ese lugar. De hecho, aquella vez hasta lo dibujamos y vemos cuántos kilómetros mide una ciudad y todas esas cosas que hablan en Apocalipsis, y se nos explica. Eso es el lugar, no nada más ahí estaba o nadie lo hizo, no. Ese lugar el Señor lo ha hecho y lo ha preparado para nosotros. Y dice en el 3, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Fíjense, yo los tomaré a donde yo voy. O sea, ustedes no quedan desamparados. Yo vengo por ustedes. Dice, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Fíjense, eso a mí me encanta. Y en Juan 6, dice que el que nos resucita no es ni más ni menos que Jesús mismo. Nadie más nos resucita. No nos resucita un ángel, no nos resucita un arcángel, no nos resucita ahí quien se les pueda ocurrir. El que nos resucita es Jesús. Y me gusta mucho este versículo porque dice, yo vengo por ustedes y yo los voy a tomar para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y dice, y conocen el camino a donde voy. Ahora fíjense la pregunta de Tomás, muy inocente y honesta, porque Jesús les dice, y conocen el camino a donde voy. Y Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? O sea, Tomás no estaba entendiendo nada. Él dice, aquí estoy en la conversación, pero no capto. O sea, no sé ni a dónde vas, Jesús. O sea, y si no sé ni a dónde vas, ¿cómo voy a conocer el camino? Le dijo Tomás. Y dice en el 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense, entonces, Tomás dice, yo no sé a dónde vas tú y cómo voy a saber el camino. O sea, ¿cómo voy a llegar a donde estás si no sé ni a dónde vas? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Entonces, fíjense, simplemente no se trata de ir y caminar, agarrar una carretera, de ir y tomar un camión, de ir y tomar un avión o de llegar a algún lugar. Simplemente nosotros debemos de andar en Cristo y ya, tan simple y tan sencillo como eso, andar en Cristo, en sus caminos. Nosotros cerramos los ojos y Él se encarga de llevarnos a que nosotros estemos ahí con Él. Este mensaje y este tema de la resurrección, espero que lo que nos pueda traer es paz, en el sentido de que cuando alguien, nuestro ser querido, muere, porque en algún momento mueren, tengamos esa certeza de no pasa nada. Su cuerpo
que a lo mejor se enfermó, algo falló, algún órgano, algo, era necesario, está bien, pero va a ser levantado con un nuevo cuerpo, inmortal, él va a estar mejor, y en ese proceso ahorita está descansando, y Jesús está ahí con él, y lo está cuidando, y cuando Jesús venga, va a traer con él a todos esos muertos en Cristo, y tenemos un lugar, y estamos con él, de tal manera que podamos decir que cuando nosotros enfrentemos la muerte, que cuando nosotros estemos padeciendo una enfermedad, nosotros seamos valientes y decir, no pasa nada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque eso, la muerte, el sepulcro no nos hace nada. Y no es que no nos haga nada por nosotros, como dice ahí, nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también haciendo una entrada triunfal allá en ese imperio de la muerte, Él triunfando, Él quitando esas llaves a Satanás, Él obteniendo toda autoridad, todo poder, despojándolos a todos ellos. Esa es otra entrada triunfal que Él hace. Y cuando Él resucita es otra entrada triunfal. Yo lo veo así, porque entra nuevamente aquí y Él está vivo. Él está vivo, Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos también. Los invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te damos esta mañana porque nos hace saber tu palabra, nos hace saber que si un día morimos, no pasa nada. Al contrario, vamos a estar mejor. Sabemos que tú nos vas a llevar a donde tú estés. Sabemos que tú tienes las llaves de la muerte. Sabemos que si esa puerta se abre ante nosotros es porque tú la has abierto. Y si tú la has abierto para nosotros, es porque nos vas a llevar a un lugar mejor. Porque nos llamas y nos dices, es tiempo. Satanás ya no tiene esas llaves de la muerte, él ya no puede abrir esas puertas. Tú le quitaste esas llaves. Tú tienes las llaves del Hades, Señor. Tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y nos llamas a confiar en ti, nos llamas a confiar y andar en victoria. Y Señor, guíanos a vivir esto, que esto lo interioricemos. A saber que la muerte pues es como nada, es solamente un proceso. Y que todo va a estar bien con nosotros, con las personas, nuestros seres queridos que están en ti. Y creo que por eso nos llamas, ahí al final del Evangelio, a ir a hacer discípulos a todas las naciones, a bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es importante que todas las personas sepan esto, que hay una salida, que hay una alternativa. Que las personas no tienen que ellos pagar por sus pecados, porque no pueden, y nadie puede pagarlo por ellos tampoco, sino solamente tú. Y ese es el Evangelio, esas buenas noticias de que el único que podía pagar, ya pagó. Tú pagaste por nuestros pecados. Y estamos bien, y estamos contigo, y podemos confiar en ti. Y guíanos, danos esa fuerza para ir y hablar, para hacer evangelismo, para predicar, para compartir un versículo, para orar por las personas. A veces nos cuesta tanto trabajo hacer esa obra, tal vez nos da mucho miedo hacer esa obra, pero debemos de recordar que esa obra que tenemos que hacer, tú nos la encomiendas cuando tú declaras victoria, cuando tú declaras que toda autoridad es tuya en el cielo y en la tierra, y tú declaras que tú estás con nosotros. Así que no nos debe dar temor ir a hacer evangelismo, compartir. No nos debe dar flojera, porque tú eres nuestra autoridad, Señor. Y compartimos que tú estás vivo, que tú vives en nosotros, que tú preparas un lugar para nosotros, que todo va a estar bien, que hay vida en ti. Y en esta mañana decidimos poner nuestra confianza en ti, Señor, porque si había algún temor de la muerte, alguna situación, algo, ya no, Señor. Lo que tú abras para nosotros y lo que venga, confiamos en ti. Guíanos siempre a confiar en ti. Yo te lo pido, bendiciones para toda esta iglesia, para todo este lugar, para todos tus hijos en todo el mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén.